Tradicionalmente la enfermedad cardiovascular ha sido enfocada desde el punto de vista de los factores de riesgo. Muchos años antes, por múltiples estudios, nos hemos dado cuenta que la hipertensión, el tabaquismo, las cifras de lípidos alteradas en sangre, pues llevaban a las personas a tener un mayor riesgo de tener eventos cardiovasculares. Pero, bueno, y todos los enfoques a mitigar esos factores de riesgo sí que han dado muy buenos resultados en el manejo de las patologías cardiovasculares, pero nos hemos quedado cortos. Nos hemos quedado cortos sobre todo en el enfoque y en el entender por qué esos factores son los que generan el riesgo cardiovascular. Entonces, durante mucho tiempo hemos jugado a lo que a veces yo llamo la medicina de cazar pájaros. Es que ves el pájaro, le disparas, o ves la hipertensión, le disparas a la hipertensión, ves el tabaquismo, le disparas al tabaquismo, que son cosas buenas, pero no nos estamos preguntando qué es lo que está haciendo que el pájaro huele, qué es lo que está haciendo que esos factores se presenten. Y entonces, en los últimos 15 10 años, hemos tenido como una revolución en el entendimiento de lo que son los factores de riesgo y nos hemos dado cuenta de que hay muchas otras cosas adicionales que tienen que ser consideradas en el manejo de la patología cardiovascular, sobre todo porque hemos empezado a entender que las alteraciones, sobre todo de los lípidos, de la hipertensión, van condicionadas por unas cosas que no estábamos midiendo previamente o que no estábamos teniendo en cuenta, que son los factores metabólicos. Hay un gran monstruo actualmente en nuestra sociedad, una condición, una patología que se llama la resistencia a la insulina. Entonces, esta resistencia a la insulina es el principio fundamental o la base que desarrolla, para que las personas entiendan, es como el principio fisiológico por el que se desarrolla la prediabetes, la diabetes, el hígado graso, en muchas situaciones la obesidad. Entonces, entender esto, la resistencia a la insulina o los niveles elevados de insulina en sangre, en muchas personas termina siendo la base del desarrollo de la hipertensión, de la dislipidemia, de todas estas alteraciones que actualmente son las que llevan como consecuencia a las enfermedades cardiovasculares. Entonces, más o menos ese es el resumen que yo haría. Perfecto. Sí, nos has hecho una muy buena sinopsis y además hemos apuntado algunos temas que luego vamos a ir cubriendo con bastante más detalle. Me ha gustado mucho además ese símil de la medicina de cazar pájaros. Bien. Sí, sí, medicina Yo, de tapar huecos también. O sea, cuando vemos sí, una variable, la queremos modificar, pero sin entender qué es lo que ha llevado a esa variable a alterarse, ¿no? Entonces, casualidad o casualidad. eso exactamente. Sí, Muy bien. perfecto. Bueno, yo creo que hemos hablado un poquito sobre ello, pero las principales enfermedades cardiometabólicas que nos has comentado, si tuvieses que elegir tres, cinco principales, ¿cuáles señalarías? Eh, a ver, no te podría dar un valor, no te podría dar un nombre y precisamente porque eso va en contra de lo que realmente pienso que es la salud. Desafortunadamente, y digo desafortunadamente, como médicos nos han enseñado a ponerle nombres a las cosas, a poner etiquetas a las cosas. Tienes la presión alta, eres hipertenso, tienes alteración de los lípidos, tienes hipercolesterolemia, pero no nos han enseñado a analizar los motivos, las razones, los mecanismos subyacentes. Entonces yo desde hace un tiempo, desde que practico medicina funcional, desde que me adentré en este mundo, intento ni siquiera ver, no me interesan los nombres, o sea, los nombres de prediabetes o diabetes, esos son métodos para encasillar a las personas, métodos para hacer digamos, para que el médico tenga la facilidad de decirle a una persona diabética que este es tu tratamiento. O sea, como médicos Tratamiento. Sí. nos han enseñado a saber ponerle nombres a las cosas porque esos nombres tienen un tratamiento. Entonces no nos han enseñado a entender los mecanismos subyacentes de la enfermedad. Si yo te tuviese que dar un nombre, te diría resistencia a la insulina, hiperinsulinemia. En mi práctica médica, no quiere decir que en otras situaciones por fuera del punto de vista cardiovascular, pero yo creo que actualmente
el principal asesino de nuestra sociedad es la resistencia a la insulina, la hiperinsulinemia subclínica, porque pasa desapercibida por la mayoría de los médicos. Sí, sí. Entonces, al no detectarla, esa hiperinsulinemia o esa resistencia a la insulina genera múltiples alteraciones inmunológicas, inflamatorias en los lípidos, a múltiples niveles, ¿no? Que no lleva a las personas a tener problemas cardiovasculares. Entonces, esa sería la que yo escogería. Perfecto. Y desde luego es muy interesante este cambio de paradigma que comentas, que abre las puertas, yo creo, a muchísima investigación y precisamente a no estar tan encasillados. Eh, Doctor, quería preguntarte también por qué piensas, o bueno, cuáles son las causas, si se conocen algunas o algunas hipótesis, de por qué han aumentado tanto la prevalencia, bueno, pues de este tipo de enfermedades en la población. ¿Obedece a un mejor diagnóstico, cambios en nuestro estilo de vida, dieta, ambientales? Supongo que será una mezcla un poco de todo. Sí, sí, absolutamente. Mirar, desafortunadamente, durante mucho tiempo hemos tenido como una mirada monolítica, sobre todo la enfermedad cardiovascular. Hemos tenido una mirada demasiado sesgada, mirada en poquitos focos, sobre todo y demasiado condensada en el tema del colesterol, el LDL colesterol. Y Mm. eso desafortunadamente como médicos, bueno, yo hoy siempre lo digo abiertamente, que creo que nos ha embrutecido eso. O sea, como médico, el ver un valor y decir, esta es la causa y olvidarte y lo único que tienes que hacer es bajarlo. Entonces, nos ha perdido de vista la otra parte o la otra gran cantidad de factores que hacen parte de esa ecuación. Creo que esa, para mí, si me preguntas honestamente, creo que esa es la principal causa, sobre todo porque al estar focalizados tanto en el LDL colesterol, hemos perdido de vista el resto de cosas metabólicas como la resistencia a la insulina que hablé previamente, que generan inflamación, disfunción de nuestro endotelio, en fin, más probabilidad de que esos lípidos adquieran características aterogénicas y eso pasa desafortunadamente desapercibido, porque el médico está solamente pensando en el azúcar, en la hemoglobina glicosilada y no se da cuenta de que antes de que una persona sea diabética o antes de que una persona sea prediabética o tenga hígado grasos, No, están pasando una multitud de cosas en tu fisiología que afortunadamente hoy podemos medir, pero nuestro enfoque médico, a la medicina convencional, le cuesta dar ese paso a que prevención no significa detección precoz de que eres diabético, de que eres, sino es detectar tus mecanismos antes de que se manifiesten. Y creo que estamos fallando en eso, Alberto. perfecto, queda claro. Yo creo que es muy importante tenerlo en cuenta. Doctor, quería preguntarte también, bueno, ya hemos señalado algunos, pero por dejarlo así un poco claro, ¿qué nos puedes aportar? ¿Cuáles señalarías o cuáles dirías que son los principales factores del riesgo cardiovascular? Desde luego que tendremos aquí mucho campo para hablar de alteraciones lipídicas. No sé qué otros nos podrías añadir. Yo cuando, a ver, voy a hacer el intento de pensar que estoy hablando con un paciente y siempre intento hacer ese ejercicio con alguien que me pregunte qué es lo que tengo que tener en cuenta, ¿no? Yo siempre le intento explicar a las personas que para ver la patología cardiovascular hay que entender todos los mecanismos implicados. Y esa enfermedad, la aterosclerosis, que es el mecanismo fundamental de las patologías cardiovasculares, es un proceso en el que están implicados en grosso tres factores. Factores de los lípidos, yo lo intento explicar como si fuese un trípode. Tienes tres Ujú. patas, tres grandes patas. Una de esas patas son los lípidos, otra pata es la función del endotelio, que el endotelio es esa capa que recubre todas nuestras arterias. Y por otro lado están los factores inflamatorios e inmunológicos. Entonces, hay factores de los lípidos, de los propios lípidos, que los hacen más propensos a que puedan traspasar esa barrera de protección que tenemos en nuestras arterias y que los lípidos se empiecen a acumular ahí en el espacio subendotelial. También hay factores del propio endotelio, o sea, factores, un endotelio dañado, un endotelio sin mecanismos de repeler a los lípidos, hace mucho más propenso a que cualquier LDL, cualquier colesterol, molécula, lo que sea, pueda traspasarlo.
Y Ujú. luego ya una vez que las moléculas de los lípidos, de LDL o ApoB, que son los barquitos que transportan el colesterol, una vez que han traspasado el endotelio y están ahí en el espacio subendotelial, ya ahí lo que viene es un proceso inflamatorio, un proceso inmunológico. Entonces, el que la persona tenga la capacidad de no hacer una inflamación crónica, de no hacer un proceso que una culebra que se muerde la cola, que se retroalimenta, es importantísimo a la hora de poder prevenir, tratar o como lo quieras llamar, ¿no? Para mí esos tres factores tienen que ser abordados en cualquier persona, tanto en el tratamiento como en la prevención, y con el mismo nivel de determinación. No puedo fijarme solo en el colesterol o en el LDL y dejar de lado la inflamación y dejar de lado la función del endotelio. Perfecto, queda claro. Luego volveremos un poquito a hablar sobre el colesterol, sobre inflamación. Entiendo un poco por la respuesta que nos dabas que efectivamente sí que tenemos pues, una capacidad, un margen de actuación precisamente pues, para frenar o contener un poco estos riesgos. Te quiero preguntar por uno que a mi juicio yo creo que es clave, que es el tema de la nutrición y concretamente, ya que hemos abordado un poco este tema, el perfil de los ácidos grasos. ¿Qué ácidos grasos, qué vitaminas o, bueno, u otros lípidos crees que están directamente relacionados con el riesgo cardiovascular? Bueno, eso es una difícil respuesta, la verdad, porque a mí y creo que nadie la tiene y a veces creo que hablamos de más, digamos, sobre las pruebas que realmente tenemos al respecto. Para hacer lo que es bastante complicado de explicar, sencillo, digamos que se ha determinado durante mucho tiempo que tener el colesterol, ese que mal llamamos colesterol malo, el LDL colesterol elevado, genera un riesgo cardiovascular, genera riesgo cardiovascular, perdón, y eso está claramente establecido en la literatura científica. Entonces, si nos vamos a, digamos, como a ver cuál es el perfil de nutrición que hace que esos ácidos grasos se eleve, digamos que el LDL colesterol se eleve o que baje, tenemos que los ácidos grasos saturados o las grasas saturadas, por así Ujú. decirlo, dentro Sí. de la alimentación en, digamos, en un porcentaje de la población hace que ese LDL colesterol se eleve. Más adelante hablaremos de las nomenclaturas del LDL y ApoB, yo porque siempre intento alejarme de este tema del LDL colesterol, porque es un marcador increíblemente impreciso para poder determinar el riesgo, pero a grosso modo para que me entienda quien me está escuchando. Entonces, las grasas saturadas tienden a elevar este marcador y si nos seguimos monolíticamente pensando que ese LDL colesterol es un marcador de riesgo en cualquier situación, pues tendríamos que decirle a la población que el consumo de grasas saturadas pues aumenta este marcador. Pero el tema está es que digamos, no tenemos la evidencia desde el punto de vista de la nutrición para decirle con total robustez a una persona, oye, es que el que consume grasa saturada se le eleva el colesterol, perdón, le da más eventos cardiovasculares. Sé que es complicado, tú entenderás también que estás en este Sí, mundo, a veces la correlación digamos, con la causalidad es increíble y creo que a veces tomamos muchas afirmaciones como causales. El tema de los ácidos grasos saturados es un tema que está en mucho debate, si sí, si no. Me preferiría centrar acá en los que quizás es más de nuestra charla, es el claro beneficio que hay en el consumo de los poliinsaturados, sobre todo omega 3 en la prevención del riesgo cardiovascular. Esto creo que ya es inequívoco. O sea, aquí en este apartado, en el de acá, no hay quizás debate con respecto a que claramente es mejor tener un consumo más alto de ácidos grasos poliinsaturados de la serie omega 3 de ambos, pero si tuviese, o sea, tanto de omega 6 como de omega 3 porque a mí no me gusta satanizar a los omega 6 creo que es algo que también que se no, hace desde luego, eso no. con frecuencia en estos momentos, pero que claramente en el contexto en el que se encuentra nuestra población actualmente, con un excesivo, muy excesivo consumo de omega 3, de omega 6, en una situación en la que estamos inflamados, en la que muchas de nuestras enzimas están haciendo que nuestro cuerpo
coja ese omega 6 y lo meta más en ácido araquidónico, pues claro que iría mucho más a favor hacia un consumo de ácidos grasos poliinsaturados, pero de la serie omega 3 para un poco contrarrestar eso. Entonces, ahí en ese aspecto, Alberto, tú eres el experto, pero desde mi punto de vista tengo muchas menos dudas del papel fundamental o importante que tienen que cumplir estos omega 3 en la nutrición de los seres humanos en la actualidad. Queda claro, Carlos, perfectamente. Bien, mira, tenía una pregunta reservada, aunque yo creo que la hemos abordado, precisamente hablando del colesterol. Yo creo que ha quedado bastante claro que no es el único responsable de la película, es decir, de la enfermedad coronaria mortal. Hay muchísimos otros factores de riesgo que contribuyen a ese proceso, a ese riesgo aterogénico. Y sí que te voy a preguntar por uno en concreto, ¿vale? Es decir, si tiene alguna relación directa o cómo afecta en todo esto el tema de la hipertensión, ¿vale? De hecho, hablábamos de los omega 3 y la EFSA, la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, tiene emitida una alegación de salud que nos dice que el consumo de 3 gramos diarios de EPA más DHA, principales omega 3 de cadena larga, son eficaces para normalizar pues, tensión sistólica y diastólica. ¿Qué nos puedes contar? ¿Cómo afecta esa hipertensión y si te parece esa pauta suficiente, si podría ser extrapolable a mucha gente, a poca? ¿Cómo nos contextualizas esto? Bueno, la hipertensión arterial, digamos, cuando yo me enfrento a una persona con hipertensión arterial, tengo que hacer dos distinciones. Hay hipertensiones arteriales que son, digamos, con alta influencia genética, que es una proporción pequeñita, pese a lo que piensa la gente, que es que mi padre fue hipertenso, pues yo soy Viene de hipertenso. familia, No, sí. eso es algo que como médicos hemos cometido una catástrofe en el sistema de pensamiento de la gente muy grande. Pero la gran mayoría de las personas están en hipertensiones que son secundarias, o sea, algo le está pasando a esa persona que su cuerpo, como mecanismo de defensa, eleva la tensión arterial. Entonces, esos son mecanismos adaptativos. La persona eleva la tensión arterial por algo que le está pasando. Entonces, esa mecanismo adaptativo que es la hipertensión arterial, esto se ha demostrado así de forma inequívoca. Cuanto más se eleva esa presión arterial, es más probable la incidencia de enfermedades cardiovasculares. Y de ahí que quizás si hay algo a lo cual tienes que darle más relevancia en el transcurso de la vida de todos los seres humanos, debería ser la tensión arterial controlada. Entonces yo en ese aspecto me autocatalogo como un nazi, o sea, no creo que se deba ser permisivo, digamos, con las cifras de tensión arterial elevada, porque esto en cualquier momento de la vida te genera riesgo de ictus, de patologías cardiovasculares, los cuales son los principales asesinos de nuestra sociedad, ¿no? Entonces, si estamos en el campo de que queremos vivir más, de que queremos tener calidad de vida, la hipertensión es uno de los principales focos de mi atención médica. Evidentemente, cuando analizas a una persona con hipertensión, hay muchos factores que generan la hipertensión. Y como mencionaba, como bien mencionabas tú, los omega 3, la deficiencia o la mala composición de ácidos grasos de nuestras membranas celulares genera muchas veces predisposiciones en las personas a que no tengan la capacidad de adaptarse o disminuir la inflamación o de contrarrestar en algunos casos las injurias que recibimos todos los días, ¿no? Entonces aquí los omega 3 se convierten en una poderosa estrategia que ayuda desde múltiples puntos de vista a modular el tono simpático, a mejorar la composición de nuestras membranas celulares, por su capacidad antiinflamatoria, mitigar, en fin, a todos los efectos que tenemos dañinos durante el día, a la capacidad también de mitigar los efectos de los ROS, del oxígeno, en fin, que creo Sí. que hace parte dentro del arsenal que tenemos, no es el único, pero que debe ser considerado en toda persona que tiene hipertensión.